¿qué aconseja usted? ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? Lo primero que tenemos que hacer con nuestros ahorros, acabamos de escuchar en ese clip, que van a darse por los depósitos un 0,60%. Estamos hablando de una pérdida en términos reales, con una inflación que se estima llegará al 6,5% a final de año, pues estamos hablando de una importantísima pérdida en términos reales de nuestro poder adquisitivo, de nuestros ahorros. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que invertir y hay que tomar riesgo, porque la senda de subida de tipos y el entorno que se está generando en general es el perfecto precisamente para entrar e invertir ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es ahora el momento? Porque el momento para invertir es cuando hay cierta volatilidad, cuando hay percepción de ciertas bajadas, empiezan a haber activos que son baratos. Hay que ser contracíclico, es decir, cuando el ciclo está demasiado optimista, no merece la pena estar siguiendo la curva y, sin embargo, en momentos como ahora empiezan a aparecer interesantes oportunidades. Claro. Y sin llegar a garantizarse, pues voy a meter en depósitos o en deuda o algo así que tiene menos rentabilidad, aunque ya vamos a ver qué pasa con los depósitos en la deuda, tal y como está la inflación, pero los inversores que digan, pero es que a mí me da mucho miedo, porque hemos visto muchas veces que he perdido, y entonces no me importa arriesgar un poquito, pero yo no quiero arriesgar todo el dinero que voy a poner ahí. Lo que tiene que tener un inversor es un plan. O sea, no podemos plantearnos la idea de estar mirando el precio todos los días cuando tienes un proyecto a medio y largo plazo. La inmensa mayoría de los inversores de España son inversores a largo plazo y, por lo tanto, lo que tienen que tener es un plan, y un plan basado en su capacidad de tomar riesgo y su capacidad de tomar volatilidad. Lo que no puede pasar es que hay muchos inversores que, no por mala fe o cualquier cosa, piensan que pueden tomar cero riesgo y tener una rentabilidad del 4, del 5%. Eso es imposible. Si los depósitos se van a pagar al 0,60% en el mejor de los casos, según un banco alemán, imagínate el riesgo que tienes que tomar para llegar a un 4%. Y riesgo no es malo. Tomar riesgo es invertir. No existen los activos sin riesgo. La idea de que quieres alta rentabilidad y cero riesgo, bueno, pues suena muy bien, pero no existe. Y no existe tampoco el concepto de pensar que vas a generar una rentabilidad que bata a la inflación desde los depósitos y los bonos soberanos, que van a estar dando rentabilidad negativa en términos reales durante una década. Lo que ocurre es que, aunque cada vez más gente se lanza a invertir, mucha gente joven, estamos viendo también, se lanza a invertir por su cuenta, a aprender, la mayoría de la gente necesita un mediador, necesita acudir a alguien que le asesore. Y a veces ahí está la dificultad, ¿no? ¿Dónde elegir alguien que realmente te va a decir lo que hay, te va a asesorar bien sobre el riesgo y sobre las posibilidades de ganar? Hay que elegir un asesor independiente, hay que elegir un asesor que además haga un análisis muy detallado de tu perfil de riesgo y de tu perfil como inversor, que con eso se genere un plan y un proyecto para llevar a cabo el proyecto que te quieres para tu dinero, y con ello hacer un plan de acción. Y tener un contacto constante con esas personas, con esos asesores, para que el cliente se sienta cómodo en las oportunidades para comprar y las oportunidades para vender. Es decir, yo creo que, como en todo en esta vida, igual que cuando vamos al médico, pues queremos tener una relación relativamente detallada y seguir, etcétera. Lo que no podemos pensar es que en inversión es distinto. Hay que tener primero buscar el producto que realmente tiene que ver con nuestros intereses, y después crear ese plan de acción de acuerdo a nuestro plan de lo que queremos para nuestro dinero. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las criptomonedas? Que estamos hablando ya incluso de criptosectas que atrapan a la gente. Estamos viendo, ayer lo comentábamos aquí, ese desplome tan fuerte, y mucha gente, el 40%, decían esta mañana, de los pequeños inversores se está viendo atrapado ya ahí.
dices en uno de los capítulos de tu libro, mira mamá sin manos, mira hijo sin dientes. O sea, hay que tener mucho cuidado también cuando uno se anima y es un inversor más agresivo con lo que hace. Bueno, las criptomonedas claramente son un activo financiero extremadamente volátil y de muchísimo riesgo. Y lo explico en el libro. Son startups de moneda. Todavía no son moneda. Una moneda es cuando es reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. La mayoría de las criptomonedas no son ninguna de las tres cosas. Y además las criptomonedas han demostrado que en periodo de inflación no suben. Entonces, eso es importante saberlo. Ahora, muchos de los inversores expertos en criptomonedas tienen eso incluido dentro de su análisis de inversión y aceptan la volatilidad. El problema es la gente que piensa, tengo que comprar criptomonedas porque he oído que solamente suben. Y he oído que un amigo de un amigo de un amigo ganó millones y millones y millones. Porque además ha habido mucha gente. El otro problema de las criptomonedas es la liquidez. Claro, puedes ganar dinero y luego no puedes vender. Entonces yo creo que hay que tener muy detallado el análisis y saber que la inmensa mayoría de las criptomonedas desaparecerán, igual que la inmensa mayoría de las monedas fiduciarias, claro. Bueno, queríamos hablar de tu libro, pero claro, quería aprovechar también que eres experto en el mercado energético, sí, porque con todo lo que está pasando hoy, decíamos, Ucrania ha cortado que llegue un tercio del gas, del suministro del gas ruso. Estamos con la Unión Europea buscando alternativas mientras quiere cortar también el suministro de petróleo. Aquí con ese tope de gas. ¿Qué va a pasar con la energía en la Unión Europea? Lo que va a pasar, desafortunadamente, es que vamos a tener que darnos cuenta que ha habido importantes errores en política energética en la Unión Europea. Alemania, eliminar el parque nuclear, prohibir el desarrollo de las reservas de gas dentro de la Unión Europea, no fortalecer las fuentes de suministro vía gas natural licuado con otros países, etcétera, las interconexiones que tanto se han hablado. Entonces, nos estamos dando cuenta de que algo que era una política, ojo, lo que ahora llamamos dependencia del gas ruso, era una política. Era una política, ¿por qué? Porque el gas ruso es, con mucha diferencia, el más barato de todas las alternativas, incluida la eólica y la solar, porque son intermitentes e implanificables. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a tener una crisis energética prolongada. El concepto de topar el precio del gas no existe. Los gobiernos no llegan y deciden el precio de los teléfonos o el precio de los ordenadores baja. No. Lo que pasa es que se quita del precio mayorista el precio del gas, pero luego se subvenciona y se paga por los clientes, por los consumidores, todos nosotros, en la parte fija, las subvenciones al sector del gas por la diferencia de coste. ¿Cuál es el problema de esa idea? Que el apaño a corto plazo genera un incentivo muy peligroso a invertir en gas y a producir con gas todo lo que sea, porque me lo van a garantizar subvencionado y lo van a pagar todos los clientes en la tarifa fija, y por el otro lado estás destruyendo la señal de precio que ha hecho que avance la inversión en renovables. Entonces a mí no me gusta nada como solución. Primero porque además estamos demostrando que el concepto de la isla energética ahora mismo, precisamente porque España importa poquísimo gas ruso, es una ventaja para España, no una desventaja. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es diversificar fuentes de suministro, invertir en interconexión con Francia, que si recuerdas se prohibió, y además hay que hacer más todavía, porque claro, Europa importa 150 BCM de gas de Rusia al año. Las matemáticas no dan para que vaya vía España. Y las matemáticas tampoco dan para que se sustituya con gas natural licuado, porque el gas natural licuado que se consume en el mundo está está el 100% contratado para fin de año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer es nuclear, hidráulica, eólica, solar y fortalecer las interconexiones y mejorar la diversificación de suministro, porque necesitamos todas las tecnologías. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Te esperamos otro día para que nos sigas enseñando más cosas del mercado del gas y para más consejos para hacer crecer nuestro dinero. Gracias. Muchas gracias. Otro día, suerte con él.